Buenas, 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 buenas. Hola, hola, hola. Amigos, amigos. Buenas, buenas, buenas. Buenas. Buenas, buenas. Bueno. Ahí ponemos el chess y empezamos.
Espero que se me esté escuchando bien. Estuve tocando este micrófono. Por ahí noto que se me corta mucho la voz. Pero espero que ahora esté mejor. Ustedes me avisan, amigos. Comido. Talita. Bueno, gracias por esa sub. Gracias por esa sub. Gracias por esa sub. Vamos a acomodar este tablerito y ahí vamos a jugar. Bueno, ahí está, ahí me gustó cómo quedó. Vamos a empezar con una de 10. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Susurro. ¿Qué torneo? Bueno, no hay problema. Yo empecé a jugar acá una partidita. Oh, linda infinita. Bueno, estoy jugando con un amigo de Sur Corea. Y no tengo el palo. Buenísimo.
Buenísimo. Estoy trabajando en una página para, para que tengan para aprender un poco de ajedrez. Los amigos que recién estén comenzando. Misma cama con 2 noches. Necesito mover ese centro. Pero bueno. Espero que se esté escuchando bien, que se vea bien. Sopa de almeja es todo lo que como. Espero que se me esté escuchando bien. Espero que sí. Porque acá está todo perfecto. No sé si puedo tocar algo más. Ya la verdad que se me escapa de mis manos. Bueno. Buenísimo. La estoy haciendo a la página con la IA. Me deja ese peón por alguna razón. Me deja ese peón por alguna razón, el amigo surcoreano. Quiero que tenga un repertorio de aperturas. Bueno, acá podemos ganar un peón, ¿no? Lástima que esté el alfil. Pequeño y simple como vos. Quiero encontrar acá justo la jugada precisa porque este caballo está suelto, pero mi alfil también está suelto. Este alfil puede quedar atrapado si yo juego esa. No lo sé todavía. Porque si voy a hacer algo premium, debe ser algo que no haya en ningún lado, que sea más económico que en otros lados. Pero si es premium, por ejemplo, no sería muy caro, digamos. Estoy pensando ponerle en algo así como $2, $3. ¿Me entendés o no? Quisiera hacer una aplicación, una web y una app para el teléfono. Entonces vos te podés practicar ponerle con el teléfono. Sé que se puede hacer con otras aplicaciones, pero son muy caras, ¿me entendés? Bueno. Voy a deshacerme de este alfil. Creo que esa es una buena casilla para el alfil.
Después voy a traer mi. Oh no. Ah, me está tocando la dama. Bueno, se puso travieso el amigo surcoreano. Voy a hacer esa jugada. Si él me come acá, yo como. Yo podría comer con la torre, pues si me toma serían dos piezas por. Serían dos piezas. Y el alfilete le va a quedar mal. Esa era su idea. Bueno, a ver, si yo como, él come, yo como, él come, yo como. Y me quedo con pieza de más, se me hace. Bueno, creo que acertamos en la combinación. Mm, Creo que acertamos en la combinación. Bueno, si nos hace esa jugada, comemos con la torre y nos queda la columna abierta para nosotros. Y en total ganamos una pieza. Y de la desolación. Bueno. Voy a hacer esa jugada. Porque si hago esa, él puede venir por acá y a molestarme ese peón. Y ese peón quedó débil, digamos. Entonces, mi idea va a ser jugar así. Para proteger esa casilla. Sí, pero hay muchas también que le gustan. Entonces se compensa. Me están quedando feas las piezas, pero esto va a ser momentáneo.
Cuando tome protagonismo mi caballito, esa va a ser otra cuestión. O sea, mi casilla sería esa. No creo que sea tanto la suerte. Ahora no puede tomar porque si no le como el caballo. Yo lo que voy a hacer es jugar así. Acá ando jugando amigo surcoreano. Si me da un jaque, creo que se complica demasiado el amigo, ¿eh? Ya está complicado, pero bueno. No quiero liberarle la columna, así que voy a hacer esa. Bueno, se equivocó el amigo. Se equivocó totalmente el amigo. Y entró en un viaje místico importante. Bueno, viaje místico para el amigo surcoreano. Bueno, primer viaje místico. Primer viaje místico de la noche. El amigo surcoreano se fue hacia el más profundo de los infiernos con esa jugada. Totalmente random. Bueno, sistema Londres, amigo. Alfil F4, E3. Me juega con el alfil por afuera. Le jugamos caballito. El caballito. Le jugamos caballito. Vamos a hacer un C3. Vamos a traer la dama. Aunque podemos hacerla... No podemos, ¿no? Bueno. Hacemos esta. Si él nos toma, tomamos con el peón. Después tenemos una casilla. ¿Sí? ¿Por qué no me... esa pregunta? ¿Por qué? ¿Te sientes bien? ¿O es para mí? Es para mí, se siente bien. No puede tomar con el caballo si no le hacemos un doble a dama y caballo. Le estamos tocando ese peón. Ahora va a venir el alfil. Si es en roca, nosotros tomamos igual, porque si viene, le podemos comer el caballo. O esperando que la cometa ese error. Ahí lo cometió, ¿eh? Por más que él venga con esa jugada, nosotros tomamos la torre y después nos tomamos la dama.
Y ganamos un caballito. Y ganamos un peón. Ganamos un caballito, ganamos un peón. Ahora vamos a venir por acá. Vamos. Ah, se me está escuchando la respiración. Hubiese empezado por ahí. Ahí le bajo. Ahí le bajo. O me corro un poquito el micrófono. Es que lo estuve tocando porque se me corta la voz. Entonces ingresan sonidos que no deberían. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? No, estuvo bueno ese. Estuvo bueno ese. Vamos a ponerle un limitador. Mm, bueno, podemos terminar el desarrollo, amigo norteamericano. No me va a dejar, ¿no? No me va a dejar hacerlo en paz. Sería genial que me juegue esa jugada. Bueno, no tan genial, pero... Porque está, justo está la dama, pero bueno. Sí, yo estoy perfecto. Bueno, es un peón nada más, pero no me simpatiza. No me simpatiza para nada. Bueno, voy a liberar esa columna. O que podría ser esa, ¿no? No. Tenemos piezas de más, así que ese alfil quedó feo. Podemos cambiarle las torres. Podemos cambiarle las torres.
Bueno, le cambiamos las torres acá al amigo norteamericano. Tenemos pieza de más. Nuestra jugada tiene que ser un C4. Tiene que hacer un C4 violento. ¿Quiere jugar así? Quiere hacer esa jugada. Pero tenemos esa. Entonces evitamos el mate. No digo. Claro. Eh, no, mejoramos el caballo. Voy a hacer esa jugada. Y le voy a proponer el cambio de dama. Entonces ya no va a tener para venir a tocarme el caballo. Y sobre todo yo amenazo darle mate, así que va a tener que tomar. Ahora no le amenazo mate, pero me interesa cambiarle la dama. Total, tengo pieza de más. Mi caballo puede activarse, ir en búsqueda de ese peón. Mi alfil, bueno, al final quedaron mal, pero este caballo va a ser el gran protagonista de la noche, se me hace. Él no quiere cambiarme la dama, pero... Voy a traerlo al caballito antes de hacer algo. Jaque. Bueno, me toca el caballo. Perfecto. Me toca el caballo. Jaque. Jaque. Del tiempo de plumaje blanco. Vencedores vencido. Bueno, él busca esta casilla. Anatomía. Y sobre todo quiere hacer esa jugada, ¿no? Tengo tocado el caballo. Yo creo que este sería el jaque preciso. Para que cuando yo tome sea con jaque.
Así que bueno, él toma con dama. Pero creo que ese tiene un problema esa jugada. Mm, no creo. No creo que llegue ese mate. El mate me lo voy a tomar yo. Estoy seguro. Eso sí. Eso sí. Mm, Eso no te quede dudas, amigo. Bueno, el caballito defiende bien el castillo. Él quiere hacerme cosas, pero está dejando a su rey expuesto. En cuanto... Ajá. Bueno, él busca hacer esa jugada. Si juega así, ya nos prevenimos de cosas. Y si no, bueno, tiene que defender el peón, pues si no, no tiene sentido. No tiene sentido nada. Puede correr o cambiar la dama. O sea, me gustaría que sea bajo mis términos el cambio, porque estoy ganado acá. Pero si yo tomo, el rey podría activarse y comerme el peoncito este de acá. Entonces, yo quiero que el cambio sea... Mm, mm. Está buena la idea, pero no... eh, no quiero que el rey se active, ¿me entendés? El cambio siempre tiene que ser favorable a uno. Si yo tomaba acá el rey, él se activaba y me comía ese peón y le iban a quedar 3 peones. Por más que yo tenga el caballo, me va a costar un poco más, pero... Así que yo voy a tomar con dama, con peón digo. Voy a tomar con el peón, voy a comer acá. Y el caballo va a saltar y voy a poder comer ese.
¿Ves cómo cambia la posición? Así que... Y el rey nunca va a poder llegar a cubrir ese peón. Entonces mi caballito va a ser va a tener mucha libertad, ¿ves? Si ahora sí viene esa, hasta me puedo comer este peón. La tristeza. Entonces ahora el rey ha quedado fuera del cuadrado. Mi rey está dentro del cuadrado. O sea, si él corre esa, puedo venir fácil a cubrir. Y él no puede cubrir no puede cubrir ese peón. Así que bueno. Bueno. Ahora vamos a ganarle la posición al rey y vamos a pasar la dama. Vamos a acercar el rey. Ganamos la posición. Concepto de final. Y ahora damos mate. Perfecto. Matecito. Siempre tenemos que pensar en que los cambios nos tienen que favorecer. Porque si yo cambiaba acá, en esta posición, rey se activaban. Puede ser que no pase nada porque tengo pieza de más, pero me iba a costar un poquito más. Acá, ¿no? Si yo cambiaba, el rey se activa. No digo que... El amigo Playside me hace acordar mucho a Dark Black Ajedrez. Dark Black hacía esos comentarios. Bueno, se me fue el clip, pero no creo que sea tan grave, ¿no? No creo que sea tan grave, dijo. Se me fue el click. Ya la otra vez también me pasó lo mismo. Bueno, provocamos el error acá. Le provocamos el error. Le provocamos el error. Le provocamos el error.
Mm. El error. Bueno, después recuperamos ese peón. Ahora tenemos que arreglar el desastre que hicimos. Posicional, ¿no? Desastre posicional. Vamos a ir a tocarlo, pero no. Nuestra idea va a ser arreglar esto. No, no era bueno. No era bueno. Era muy malito. Era malísimo, pero se inflaba las cuentas con, con Elo Boosting. Hacía Elo Boosting. Lo busteaba las cuentas. Este amigo no tiene ni idea, ¿no? Siempre hay un iluso. Y si no mi lujo. Sí, está perdido el amigo, pero bueno. Yo me equivoqué en esa jugada. Bueno, vamos a olvidar rápidamente esta partida. Así que bueno. Sistema Londres, amigos. Ay no. Tengo que sacar este tema. Bueno, voy a jugar así. Si hace cualquier jugada que no sea mover el caballo, le tomo el caballo y me como el peón. Ah, no, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No podía. Bueno, acá hay que llevar el caballo a esta casilla para presionar el... Pero no terminamos el desarrollo, así que... Importante siempre tener un buen desarrollo.
Quizá, quizá no la tendría que hacer en la jugada, pero la voy a hacer. Bueno, bueno. Yo quería jugar algo así, pero después me puede molestar ese caballito. Mi idea tiene que ser jugar así. Tratar de ganar ese peón. Esa casilla va a ser importante. En el clic derecho y arrastra. Bueno, mi idea es llevar el caballo a esta casilla y presionar. Presión. Presión, presión, presión. Bueno, ahora le tocamos este peón. Con el celular. Ahí sí que no sabría decirte. La verdad que nunca lo hice con el celular. No sé si fue muy buena esa jugada, pero bueno. No quiero cambiar esa torre. ¿A qué se debe? Bueno, quizá tendría que haber jugado así, ¿no? Para que el caballito este no se pueda mover. Bueno,
Voy a hacer esa jugada. Tratar de romper acá un poco el centro. Ese está viniendo con los peones de Falcon Rey. Esta noche. No, estoy trabajando en esa página. Quiero hacerla bien. Quiero hacerla bien. Quiero... Pensada, digamos, para poder tener como si fuese una herramienta para que puedan aprender. Así que, buenísimo. Así que buenísimo. Tengo mucho más tiempo que el amigo de Filipinas, seguro, ¿no? Indonesia. Y repetirme. Quiero hacerlo que tenga una sección de entrenamiento, que tenga una sección de que que vos podás hacer tu repertorio de apertura y entrenarlas. Y después pensando en las tres facetas del juego, ¿no? La apertura, medio juego y final. Eh, un entrenador de táctica. Un entrenador de finales. Y todavía estoy en... Eh, bueno, tengo 6 minutos. Sumiso como un guiso más. Si hago esa, voy a perder ese peón. Bueno. Podría tocarle el alfil, pero está este. Yo creo que esa será la jugada. Le quitamos el sostén a ese... Alfil se puede ir de alfil, pero le tomamos el caballo. Toma. Exactamente. Esa es la idea, digamos. Pero quiero hacerlo que tenga dos cosas, digamos. Tenga una página web y tenga
Esa jugada es malísima, ¿no? Damos un jaque y nos comemos. Es malísima esa jugada. Y que tenga una app, sí. Tenga una app porque veo que ustedes sobre todo manejan mucho más el teléfono que la compu. Ahora le podría dar un jaque. Se mueve el rey, le como la torre. Le estoy tocando el alfil, así que tendría que venirse por acá. Podría comerle si toma. Bueno. Siempre que tengamos ventaja material tratamos de cambiar todas las piezas. Todos los cambios nos van a favorecer. Ahora nos está tocando ese... El peón podría llegar hasta acá. Él hace esa jugada. Pero no nos parece tan buena. Sobre todo porque el caballo está controlando. Sí, porque son buenos esos videos. Te explico cómo funciona el tema. Vos te aprendes la apertura y va a depender de vos de qué profundidad le vas a dar a ese aprendizaje, ¿me entendés o no? Yo te cuento cómo es la apertura ahora en 5 minutos. Vos a anotar la jugada, pero va a estar en vos, digamos, de sentarte y estudiarla bien, practicarla, a memorizar la jugada. Yo puedo agarrar ahora, podemos hacer la prueba si querés. Me aprendo una apertura que no sé y empezamos a ver las variantes, empezamos a ver cómo se juega. Y depende de la profundidad que nosotros le demos al juego. ¿Me entendés lo que te digo o no? El tema es que no es que te podés ver 80 videos y no vas a aprender nada, ¿me entendés? Bueno, acá el amigo se fue, no sé si un viaje místico, pero jugó malísimo. Sobre todo esa jugada de caballo. Nunca entendió la posición. Pero bueno, esa jugada es malísima porque le hacemos un doble. Le explico porque hay gente que no sabe los conceptos todavía. El caballo ataca a dos piezas. O al rey le da un jaque y ataca el alfil. Entonces mueve el rey, me como la... Después me comí el otro alfil. Cambié la torre. Y este final está ganado. Ah, ya me parecía... No, no hablas español así fluido. ¿Eso de tu idioma es otro? ¿Inglés? Así que... mm, Bueno, un amigo de Brasil. Por ejemplo, yo juego la defensa francesa. Me sé algunas variantes.
Eh, depende de lo que vaya haciendo el blanco. Ah, bueno. Bueno. Hace esa variante del cambio que es medio aburrida. Seguramente no va a querer clavar. Nosotros terminamos el desarrollo rápido. Me gustaría saltar acá antes que él juegue otra cosa. O sea, que active su alfil. Voy a hacer esa jugada simplemente para dejarlo. No es precisa esa jugada, pero bueno. Para dejarlo a ese alfil pasivo. Y ahí sí me gustaría hacer esa. Pero necesito terminar mi desarrollo. Creo que ese es un concepto, ¿ves? Puedes aprenderte un montón de apertura, pero si no te sabes los conceptos de la apertura. Primero hay que sacar los caballos, después los alfiles. Después hay que conectar las torres, ir con la dama. Esas serían las cuestiones. Claro. Así que bueno. Yo quiero traer mi caballo y hacer esa jugada. Aunque no estaría mal también hacer esa. Porque podríamos cambiarle. Me toca hacia el fil. Podemos hacer esa jugada antinatura, pero bueno. Bueno. Yo creo que acá podemos hacer algo. Podríamos tomar el peón. Si él nos toma, nosotros le damos un jaque tomando con la torre. Él tendría que tomar con la dama, con el alfil, porque si toma con la dama, nosotros le cambiamos el caballo y nos comemos este peón. ¿Puede hacer esa jugada? Va. Va. O sea, de poder puede, pero...
cuidamos de que no haya ninguna descubierta. O sea, supongamos que el rey esté en una casilla negra y el alfil pueda dar un jaque, podría quedar la dama suelta, digamos, sin defensa. Ahora le estamos tocando el caballo, él tiene que retroceder con el caballo. Pero bueno. Exactamente. No hay que sacar la dama al inicio. Salvo que jugué la defensa escandinava. La apertura escandinava. Bueno. Nosotros estamos a una jugada. Quizá no hubiese sido tan precisa esa jugada de... Pero bueno. De dama, pero bueno. Sobre todo que está mal nuestro alfil. El amigo está alucinando el amigo, ¿no? Lo está tocando este peón. Está una jugada de perder la dama, ¿no? Bueno, acá ganamos una pieza, o sea, él me amenaza a la dama. Yo para quedarme con la dama, creo que no podría, porque siempre me podría amenazar de vuelta la dama. Pero hacemos eso así, sencillamente le ganamos una pieza. Ahora toma la dama y nosotros le tomamos con el caballo. Hacemos esa jugada y le tomamos acá para que pierda presión. Podemos hacer sencillamente esa jugada. Y nos queda un hermoso 3 contra 1 en un final. Una pieza de más. Que nuestro alfil todavía no está haciendo nada, pero ya va a entrar al juego. Está en el banco suplente el alfil. El tipo quiere jugar, quiere divertirse un rato. Quiere diversión. Quiere sentirse partícipe del game. Ahora hay que cambiar todas las piezas y ganar con los peones. Y la pieza de más. Al amigo Brazoka. Amigo Brazoka.
Eh, ¿Cuál es mi elo? Tengo 1674 puntos de elo FIDE. Exactamente. Exactamente. Ese es mi elo FIDE. Bueno. El amigo Brazuca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El amigo Brazuca está entrando en un viaje místico. Momentáneo viaje místico. Solitaria vaca. Vaca cubana. Bueno, le tomo. Si me toma el alfil, le tomo el peón y ya me quedan 3 peones pasados. Sería como muy fantástico. Me puede dar un jaque, eso sí, pero bueno, me cubro. Y los peones empiezan a andar. Amigo brasilero. Todo está perdido. Bueno, me podrá comer un peón. O no. Los caballos se anillan. Y este peón. Este peón tiene más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este peón tiene ganas de ser una dama. Este peón tiene ganas de ser una dama. Bueno, viaje místico total del amigo. Ese es mi elo FIDE. Y en las plataformas tengo cuenta de 2000, 2300. Bueno, nos toca con un amigo norteamericano, no hace esa jugada. Podemos intentar jugar una India de rey. Interesante. Le cedemos el centro momentáneamente. Podemos jugar así. Enrocamos. Esa jugada estaría muy bien. Pero vamos a priorizar nuestro desarrollo. Vamos a hacerlo, a ver. No debo hacer esto, siempre hay que priorizar el desarrollo. Pero bueno, ahí lo obligamos a retroceder. Le voy a meter esa, pero no es precisa, pero bueno. No es precisa esa jugada. Porque ahora puede tener cosas. Voy a tener que jugar así. Feo. Feo ese movimiento. Sobre todo puede venir un...
Un alfil, bueno, ahora ya no, pero puede hacer esa jugada. Nuestro rey va a tener que venir a defender. El monarca nunca tiene que estar incómodo. Siempre tiene que estar cómodo ese monarca. Bueno, mi problema es el alfil este. Entonces lo que vamos a intentar hacer es esa jugada para cambiarlo. Vamos a comenzar con esta, aunque vamos a dejar muchos huecos, ¿no? Bueno, la hacemos igual, total, podemos venir así. Y si bien nos clava, nos ponemos defensivos. Si no, vamos con esa jugada y hacemos esta. Directamente me hace esa. Jamones, soquetes. Bueno, creo que esa jugada me soluciona todo. Él quería que yo tome y le ganaba ahí me ganaba una calidad, pero no. Corriendo de... Como que está dejando muchos huecos en las casillas negras, pero mi alfil está atrapado. Si vos lo decís, amigo. Si vos lo decís, te creo. No. Bueno, ganamos una casilla maravillosa para el caballo. Pero él quiere hacer esa jugada y tener defendido el peón. Voy a hacer esa jugada. Si hace esa, puedo dar un jaque. Si él hace esa jugada...
Me está tocando ese peón. Bueno, no quería hacer esa jugada, pero bueno, no creo que sea la muerte de nadie. Nos ponemos toquetones de peones. Efímero. Bueno, así que bueno. Bueno, así que bueno. Quiero activar esa torre. Podía haber hecho esa jugada, pero le podemos dar una super actividad a ese alfil. Es una oportunidad preciosa que nos dio el rival. Uy, 3 minutos. 3 minutos. Me había quedado la tele prendida. Mm, de mi parte. Bueno, creo que me está queriendo trolear por tiempo, pero bueno. Troleo así de tiempo. Mm,
Estandarte. Bueno. Mm, Me parece flipante la posición. Me parece flipante. ¿Qué? 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 Pará, pará. Pará. ¿Qué pasó? Amigo. Hay Force. Totalmente oscuro. Pará. Tranquilízate un poquito. ¿Qué viaje místico se metió el amigo, no? Hay foro. Para un poco. Aflojale. Aflojale, amigo. Te va a hacer mal a la salud jugar así. O sea, venía jugando muy bien y de repente metió esa jugada horrible. Me estaba haciendo pensar. Me estaba haciendo pensar acá el amigo. Sí, de verdad que no se resigna. Lo venía haciendo bien. Venía piloteando así bien la posición. Pero entró en un viaje místico total. Viaje místico total para el amigo. Bueno, ahí se resigna. Pero bueno, no vamos a dejar de darle un viaje místico. Se lo merece. Se lo merece. ¿Dónde estuvo su problema? Vamos a ver. Venía bastante bien. Yo no venía muy preciso. Esa jugada de caballo está horrible. Pero bueno. Después me costó un montón acomodarme. Él acá quería, lo que quería hacer era lo siguiente. Con esa jugada, si yo tomaba de, supongamos que tomaba de peón, él me hacía esa jugada y yo no podía tomar la dama porque si no me ganaba la torre. Pero bueno, como ustedes sabrán, mi tía Mónica me enseñó a jugar al ajedrez y siempre me dijo, fíjate qué piezas te quedan tocadas cuando hagas un movimiento. Entonces ahora sí le cambio la dama y le meto ese caballo en una buena casilla. Acá tuvo fino acá el amigo, no me dejó ese caballo ahí fantástico, pero bueno.
Estaba incómodo, no me sentía cómodo en la posición, pero bueno. Me dejó abrir la columna. Entró el alfil, entró la torre. Empezó a dejarse un peón. Sobre todo nos quedamos con ese centro violento. Doblamos. Y bueno, acá va a venir el colapso, ¿no? O sea, ese peón. No sé qué puede activar acá. El caballo no lo puede mover. He visto que dos personas han dado la misma jugada, la torre al lado de la otra. ¿Y eso a qué te referís? Bueno, ahí se deja esa torre y la partida se le... Bueno, entrega el caballo para no le corone tan rápido, pero bueno, ya está. Ah, la apertura catalana. Eh, creo... Sí, o sea, depende de cuando ya llegas a conectar las torres tienen que estar en columnas abiertas o buscar las columnas abiertas. Ya no importa si está en una al lado de la otra. ¿Ves? Para eso quiero la plataforma. ¿Ves? Acá el amigo me pide la apertura catalana. Yo sé que más o menos por dónde va la apertura catalana, pero no me quiero anticipar a los acontecimientos. Supongamos que hagamos una cosa así. Yo creo que la cosa viene por acá. Después se juega con este. Después se juega con esa jugada. Supongamos que haga algo. Algo así. Bueno. Esta sería la catalana cerrada. Defensa catalana. Defensa catalana cerrada. Estoy jugando muy a ojo. Para colmo acá no tengo el entrenador de aperturas para pasarle. Lo que podemos hacer es buscarla. Mm. Sí, sí. Esto es lo que estoy haciendo acá, pero no la tengo muy en claro. Creo que esa es la secuencia, a ver. Yo la hice, pero al revés. O sea, se puede llegar a ese orden a través de un gambito de dama. Ese es así. Quiero aprenderme bien el orden.
Crack, crack, crack. Esa, esa sería la apertura catalana. Sé que es muy teórica y tiene mucho punchy, pero ve, por ejemplo, ve como si yo voy a jugar esta apertura, tendría que verme alguna partida modelo. Mm. Acá me voy a guardar este estudio de Lichess. Si, si querés que el oponente no haga una. Gracias por el follow. ¿En qué contexto me decís eso? Que late, ¿estás en mi stream? Sí. Mm, mm. Sí. Se juega mucho eso. Pero no entiendo esto lo del amigo Kerley. ¿Está siguiendo el stream? Porque él habla y dice cosas, pero no tiene nada que ver con lo que estamos analizando, viendo. Bueno, me esperan un cachito y venimos y jugamos una catalana. Me voy a cenar un toque.
Bueno, bueno, seguimos entonces. Apertura catalana, vamos a ver si la sacamos, pero no la tengo muy en claro. Apertura catalana. Yo ya no sé si esto es bueno lo que estoy haciendo, pero bueno. Yo creo que tengo que tomar primero acá, ¿no? Creo que me fui a la mona, pero bueno. Me fui a la mona con esa jugada, pero bueno. Claro, no, pero ya vi que si él tomaba, podía defender ese peón, pero bueno. Lo que sí me está dejando esa casilla hermosa, así que yo creo que la voy a ocupar rápidamente. Yo creo que esa jugada no es tan buena, se me hace. Podemos jugar a. Podemos jugar a atacar ese peón. Quizás sea un desastre el mío, pero bueno. ¿Qué le pasa al amigo? Porque. Indonesia. Indonesia está calibrando el módulo. Ahora nos revientan Indonesia. Ahora sí que nos revienta el indonesio. Apertura catalana. Bueno. Disconnects. Disconnect, el amigo indonesio. Bueno. Disconnect. Siempre hay que chequear que no lo hayan baneado. Vamos a esperar un ratito porque quizá lo hayan baneado. No me aparece, pero. Disconnect. Bueno, vamos con un amigo de Colombia. Vamos a intentar a ver sacar la catalana. O sea, así, así. Ah, toma. Bueno, yo dejo que me coma el peón. Ya esa me parece muy horrible. Yo saqué mi caballo, no sé si es teórico esa salida.
equina, pero bueno. Y si le doy un jaque, y si tapa de caballo le doy otro jaque y me como el alfil. 1-0, ¿no? 1-0. Sí, pero la catalana, o sea, cualquier apertura, si una se la sabe, es buena, digamos. Como yo no me la sé, me va a costar un poco más, digamos. Pero sí, sí. O sea, hay que jugar este tipo de cosas si uno quiere mejorar, ¿no? Pero el amigo está tremendamente alcoholizado, ¿no? Bueno, olvidemos esta partida. No le vamos a dar un viaje místico al amigo porque quizá está aprendiendo a jugar y yo le saco una catalana. Me hace esa jugada. Bueno, yo respondo. Yo respondo con esta jugada. Yo voy con esa jugada. Hago esa jugada. Hago esa jugada. Y hago esa jugada. Parece tímida. Mm, mm, mm. Mi idea va a ser correr la dama. No. Guancho, primero que hacer esa jugada. Bueno, si haces así. Si haces sí, esa jugada sí. Acá el amigo australiano. ¿Qué hora es en Australia? Vamos a ver. Yo creo que deben ser las 12 del mediodía. A ver. Hora de Australia, a ver. No, son las 2. Son las 2:15 PM. Tanta diferencia. Bueno, le cambiamos el alfil. Si no, le tomamos la calidad. Jugamos con calidad de más. Entonces ahora hay que abrir las columnas, pero primero hay muchas piezas todavía. Ahora me gustaría jugar mi caballo hacia el centro. Bueno, él va a querer hacer eso, ¿no? Su alfil va a quedar bien. Quizá ha sido muy apresurado lo mío, pero bueno, una calidad es una calidad. Bueno, quizá tendría que haber sido más preciso cuando toma poder presionar ese peón. Pero bueno, porque ahora él va a tener el salto de caballo y yo voy a tener que retirar mi dama.
Al menos que se saque una jugada maestra acá el amigo. Mm, Creo que me da el tiempo exacto para hacerla, ¿no? Bueno, adelanta el amigo. Yo también podría adelantar. Y si juega así, podemos hacerla esa si toma jaque. No es mucho, pero bueno. Ese caballo se va totalmente al ostracismo. Quizá lo quiera reciclar por acá, pero... Bueno, pensé que iba a hacer esa jugada. Buscando casilla. Podría hacer esa jugada ahora que el caballo no está. Pero tendría ese salto divino el potro. Me gustaría jugar así, pero esa jugada... podría traer el caballo por acá, controlar ese salto. También puede ser esa. Mm. Él quiere hacer esa jugada. Ya estoy empezando a dudar, ¿no? Ya estoy empezando a dudar de este amigo. Jugó re mal acá la apertura, se dejó la calidad y ahora me está empezando a colocar muy bien las piezas sospechosamente. Así que si la hace, si la hace, le juego esa. Y si no la hace, ¿por qué se va? ¿Por qué se va si tiene esa jugada? Me parece extraño. No voy a decir nada, me parece extraño nomás su juego. Está, está raro todo. Control ese que ese, hasta que saque este coso se tiene que ir por acá. Me parece raro cómo juega el amigo este, no sé. No digo modulesco, pero sí está acertando demasiada jugada. ¿Cómo anda, amigo Raxor? Acá estoy intentando sobrevivir. Intentando sobrevivir. Intentando sobrevivir. Un amigo de Australia
Es que se ha dejado la calidad extrañamente la apertura y ahora me está haciendo cosas raras. Entonces sospecho. Como dice Al Pacino, me pongo paranoico. Bueno, quería sacar ese caballo de ahí, que se vaya. Que se vaya de ahí. Perfecto. Y ahora. mm, mm, Creo que tenemos que reciclar de vuelta el caballo. Me da una casilla buenísima para el caballo. Si hace esa jugada, me da esa casilla. Si defiende. Ya si defiende ya me parece más extraño todavía. Pero bueno. Mm. Ay, no. No, hice cualquier cosa. Quería jugar acá. Quería jugar acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no come tan de Premu? Amigo, no. De Premu, amigo. De Premu. Quería jugar acá para controlar la casilla y se me fue el. Se me fue el Mao. Y ahora voy a tener que hacer muchas cosas extrañas. Dejó la calidad al principio de la partida. Hizo una jugada horrible y después empezó a tirar magia. Está bien que me equivoqué con esa jugada. Pero bueno. Le voy a jugar hasta lo que más pueda. Hasta el último peón. Total. Es como que su dama está en el ostracismo todavía. Pero me equivoqué, ahí era esa. Y controlamos el peón. Ahora no puede tomar porque le tomo. Hay alta chance de que esté jugando, ¿no? No lo quiero decir, pero. ¿No le parece raro el amigo este?
Pero bueno. Todo muy, 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 muy extraño. ¿Quiere jugar así, no? Ese lo tenemos controlado. Vamos a hacer eso. ¿Qué va a ser? Pero bueno, estamos jugando a finish, así que si me estamos dueleando, se va a quedar sin tiempo para pasar la jugada y ahí lo vamos a superar. Por más que no tengamos dama. A ver si se equivoca en una jugada, ¿no? Yo creo que si se queda por debajo del minuto, se la gano. O quizás sea una persona mayor. También puede pasar eso, que esté jugando con una persona adulta que le cuesta mucho tener el movimiento así fluido. No quiero pensar mal, pero la historia se repite muchas veces. Ahora sí hay que correr el caballo. No necesito, no le tengo que dar paso a la dama. La dama no puede entrar. La dama tiene que quedar ahí. Todo cambio le puede favorecer, así que todo cambio le favorece. Tenemos que evitar de todas formas que entre la dama. Porque si entra la dama, estamos perdidos, a ver. Puede ser que sea así y no como... Pero bueno, ya lo reporté. Si me está chiseando se va a perder la cuenta. Quizás sea una persona adulta. Me refiero a un hombre grande o mujer grande de edad. Porque le cuesta mucho, digamos. O tiene mala interna. Así como es que ganamos con dama de más. Me equivoqué acá, quería jugar. Quería jugar acá. Ya con esa me equivoqué, ¿no? Pero yo quería jugar ahí tocando el caballo. Entonces el caballo te iba a volver. Y yo iba a proteger el peón con eso. Esa era la jugada que quería hacer. Pero como a veces sucede, se te va el clic
Y él hizo ese doblete. Como hay muchas piezas, la dama tuvo mucho tiempo ahí en como si fuese la torre. Y solo hizo tres movimientos de dama. Cuatro movimientos de dama nomás. Logramos neutralizar esa dama. Hay muchas piezas entonces y poco tiempo. Así que bueno. Probemos con la catalana a ver qué onda. A mí me gustaría hacer esa jugada, pero no sé si es buena en este tipo de posiciones. Yo la voy a hacer porque 3 peones acá. O sea tipo. Ok. Mm, estoy buscando planes. No estoy muy, eh, como se dice, familiarizado con esta posición. Entonces me siento temeroso. eh, Dudando, ¿no? Un poco de todo. Yo voy a hacer esa jugada. No quiero transponer alguna cosa que ya sé, pero el ataque sobre esta casilla me gusta. Me siento seducido por ese ataque. Él tiene que mover ese peón, que calculo yo que no debe ser nada bueno. Y ahora podremos provocarle el error. Ahora le estamos tocando ese peón. Si él adelanta, tomamos. Así que bueno, el rey, su rey sigue en el centro. Su rey sigue en el centro. Así que bueno. Si me toma con el peón, hacemos esa jugada. ¿Y cuándo se va a enrocar? El amigo de Canadá.
Así que bueno, ¿qué hora en Canadá? Las 11:30. Si él toma de... Si toma de caballito. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No me gusta para nada cómo voy a quedar. Así que bueno. Hoy nos fue un poco al rock nacional. Pero podemos volver si quieren al rock clásico. O un tema lento así. Bueno, si juego así y después juego así y le toco este peón, podría ser una idea, ¿no? Oh, loco hice. Así que bueno. Podríamos haber hecho esa jugada. Creo que esa jugada hubiese sido mejor. Pero bueno, no le quiero dejar la columna. Se la quiero disputar. Voy con esa. Me gusta esa jugada. Tiene mucho power. Tiene mucho power. Sobre todo que tenemos una casilla hermosa para meter un potro. Si él adelante, nosotros tomamos. Queremos un peón pasado. Si él no toma o toma acá, ¿hacemos esa primero o no? Ah, no. Pero bueno, acá nos deja un peón, dos peones, ganamos. Tiene que jugar así y yo puedo ir con esa jugada.
Así que bueno, uh, directamente hacemos esta. Le tocamos el alfil, le tocamos el caballo. Le amenazamos a ese peón. El amigo canadiense. Creo que venía bien, pero bueno, no entendió la importancia de tener ese peón, esa casilla controlada. Se deja, se deja el alfil y abandona. Bueno, sí, 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 se lo merece. Así que bueno, creo que se le fue la partida. Venía bien el amigo. Creo que esa jugada, ahí tuvimos fino, porque vimos que ese peón estaba difícil de defender. ¿Cómo podía haber defendido con esa jugada? Pero qué pereza. De todas formas, seguimos teniendo esa jugada, ¿o no? Quizá no, quizás sí. Creo que esa tendría que haber sido su manera de jugar. Disputamos la columna. Yo tengo una pieza más defendiendo esa casilla. Así que podríamos cambiar las torres. Pero bueno, yo creo que se puede hacer tabla con esta posición. Lo único handicap que tenemos es ese peón pasado, pero no podemos llegar nunca y atacar. Al menos que hagamos alguna maniobra extraña. Pero bueno. Un amigo norteamericano. No jugamos recién con este amigo. No. A ver, vamos. Abortamos. Abortamos. Y bueno.
Mm. Bueno, sigamos. Un amigo con la bandera de Ucrania. Francesa. Defensa francesa. Me hace esa jugada. Bueno. Bueno, si hace esa jugada o haces, pierde el alfil. Y esta pierde el peón. Siempre a un jaque podemos defendernos con el alfil. Si hace esa jugada. Seguimos tocando la torre, así que... Y ahora no puede hacer esa porque le doy mate. Ese era el problema. Puede venir con esa jugada a molestar. Pero bueno. Si se come la torre le damos mate. Si no se come la torre... Bueno. Si no se come la torre entra en un viaje místico importante. Nada forever. Bueno. 11 puntos de ventaja. Le damos jaque y cambiamos todo el juego así. Ese caballo no sale. Cubro la salida caballesca. Después juega esta, me como el caballo. Un desastre. No le voy a dar un viaje místico al amigo. Aprendió a jugar esta tarde. Nosotros seguimos escalando ese elo. Hacemos esa jugada y ya tenemos cosas.
Esa. Bueno. Ah, cierto que siempre tengo que hacer esa para que no tenga el cambio. Bueno, ahora se metió en un quilombo acá el amigo. Never forever. Quizás zafa el amigo. Quizás zafa. Zafaroni, pero ¿a cambio de qué, no? Esa zafación. No digo que todo está perdido, pero stay. Esa es dolorosísima esa jugada. Lo va a dejar súper recontra mal ese alfil. Así que nosotros nos enroquemos largo. Por más que le dejemos ese peón, vamos a hacer esa jugada. Ah, no, entonces ya no. No, 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 no. No, baby, no, baby, no te dejo nada. No, baby, no, nena. Ese peón está defendido por la... No, 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 no. No, 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 señor vietnamita. Señor vietnamita, ¿cómo le digo que voy a entrar con todo lo que se llama torres? Bueno, esto sí es un viaje místico. Porque venía bien y se dejó llevar por la situación. Por el momento. Se dejó llevar por el momento. Las torres entran. Tendría que hacer algo así, ponerle como... Uno solo. Bueno, vamos con Francia. No vamos a hacer el chiste de Francia segundo. Pero sí, Francia segundo. Eternamente segundo. Nacidos para segundear. Apertura de los 40 caballos. 40 caballos de Troya. Yo voy a jugar así, más conservador. Quizá un poco tímido.
No me dejo ese peón, ¿no? Obviamente. Me come acá. Pero bueno, yo voy a ir con esa jugada. Si me hace esa jugada es malvada. Ah, se quiere ir. No, 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 no. No. Ajá, claro. Se quería ir en largo, ¿no? Con esa jugada. Terminamos el desarrollo. Teníamos que haber hecho esa, se me hace. Se me hace que esa era buenísima, pero bueno. Porque ahora tiene esa jugada. Si no la hace, se la meto. Tiene que correr el caballo. Ahora tenemos el salto este. Fantástico. Fabuloso. Fabuloso. Si no estaría el caballito es 1-0. Bueno. Le ganamos un peón al amigo francés. Y un mundial, obviamente. Peón y mundial. Le ganamos un segundo. Un segundo peón. Yo creo que prefiero devolver uno. Sobre todo que le podemos disputar así la columna. Antes de romper mi estructura de peones. Él se va de tema. Reasons why. A ver, ¿cómo le damos mate acá al amigo? Jaque. Vamos a hacer. No. A ver, jaque. Yo me meto. Amenazo dar mate acá. Tiene que salir el rey. Única.
Ese es mi plan. No sé si llego, pero es mi plan. Bueno, él lo vio el plan, pero ahora tengo esta, ¿no? Mm. Jaque. La cuestión sería darle un jaque acá. Si le doy el jaque acá me como la torre. Si le doy un jaque acá y él baja, jaque y mate. Única esa y tiene que cubrir ahí. Hermoso, precioso, precioso, precioso matecito. De a poco fuimos elaborando ese mate. Bueno, un amigo de Argentina. Hacemos nuestro sistema a Londres. Él se vino con esa jugada. No sé si querrá hacer algo así. Yo voy a ir a tocarle el peón. Si él hace esa jugada o cualquier otra, si hace esa horriblemente mala, ponemos presión. Le ponemos muchísima presión a ese peón de la muerte. Aumentamos la presión. Ya es casi insoportable. Ya casi es insoportable esa presión. Él no tiene miedo a nada. No tiene miedo a nada. We are best for you. Bueno. Creo que está todo bien. Creo que funciona todo perfecto. Acá lo estamos súper recontrapretando al amigo. Bueno, yo quiero ganar algo. Quiero sentirme winner. Algo quiero ganar. No sé qué, pero algo quiero ganar. Él se va con esa jugada. Bueno.
Una calidad es una calidad. ¿Me conformo con eso? No. O sí, me conformo con eso, una calidad. Mm, mm, la- eh, No, amigo. Todo bien, compatriota, cumpa, compañero de la patria grande, como vos quieras, pero no. No, 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 no. Bueno, un amigo de Turquía, amigo turco, me juega esa jugada violenta. Yo voy a responder con la de manual. Voy haciendo este muro de piedra. Me deja el centro, yo corro. Plan, saco alfil. Saco el otro alfil. Plan, me enroco. Plan, te juego esa jugada y te amenazo si te enrocas. Si haces esa, yo te adelanto el peón porque ya no puedes hacer esa jugada tan libremente. Eh, bueno, para mí que va a querer largarse en largo, entonces le metemos esta. Ya no, no se va a meter en largo, quiero romper acá. No se enroca, sigue con el temeroso, dudando, soñando sueño que jamás se haya atrevido a ser capaz de soñar. Mm, mm, mm. Para poder tomar de caballo, ¿no? Y si se adelanta, tenemos la casilla, la casilla. Mm. Ah, se pone toquetón, pero yo te como peón, amigo. Te pongo la torre en cuestión, amigo turco. Como era, dudando, soñando. No pasa nada. Peón para mí. Y si tomamos de caballo y nos metemos ahí. ¡Oh! $200 vale esa casilla. En el mercado turco. La verdad que no tengo ni idea. La juego y me meto y me meto y me meto y va a tener que hacer cosas rarísimas. Qué linda casilla, ¿no? Ahora tenemos que explotarla. Reventar esa casilla. Primera jugada que se me ocurre.
Sería poner una torre o una dama acá, tocando el caballo. Si él viene a saltar así, se pone saltarín de caballo, podemos jugar, podemos jugar así. Tiene que ir a una casilla muy fea. No digo que todo estará perdido para el amigo, pero prácticamente esto es... Bueno, nunca puede venir con eso porque le como pues ese caballo domina todo, todo lo que se llama posición. A ver, él va a querer desalojar mi caballo con esa jugada, pero bueno, da unos tiempos. Nosotros podemos traer una torre. Me gusta, me gusta. Ah, él va con esa jugada, más fácil, más sencilla, más humana. Pero... mm, pero no, pero no. Podemos hacer esa y esa. Uf. Bueno, eh, cambiamos la métrica del paisaje. Ahora nos vamos a las casillas negras. No era tan buena, pero... No era tan buena esa casilla, pero bueno. Mm, tenemos esa y tenemos este jugada totalmente ganadora, ¿no? O sea, le estamos tocando a la dama y le estamos amenazando y el mate. Si no nos come, si no se mueve, no mueve la dama y hace esa jugada, entramos con todo. Jaque. No puede mover. Amenazamos mate. Tiene que defender. Si toma mate. Posible defense. No la veo la posible defense. ¿Esa? Mm, mm, mm,
Posible defense. 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 Ese problema. Ese es el problema. Bajamos directamente para acá. Y amenazamos mate con esa. Única. Única jugada. Defender la casilla esta del mate. Va a ser esa. Amenazando. Ay, Dios, a ver. ¿Cómo le gano a este chico? Porque si yo hago esa, él va a saltar acá y va a defender la torre. Creo que sí sirve. A ver. Jaque. Si él juega así, podemos jugar con el caballo y amenazar mate. Y ahí sí que no veo cómo va a defender. Va, tiene esa jugada y esa, pero esa pierde en el acto. Esta aguanta un poco más. Le metemos el caballito de la muerte. No veo. No veo jugada, no veo jugada. No veo jugada, no veo jugada. Se acerca el mate, se acerca el jaque mate, checkmate. Vamos, vamos, amigo turco. Hora de Turquía. Hora de Turquía son las 7:20 de la mañana. Medio temprano para estar jugando al ajedrez, amigo turco, pero bueno. 7:30 de la mañana. Es lo que se sacó el turco. Mira lo que se sacó el turco. Una maestra. A ver, pero. Amigo turco, a ver. Hago esa. El amigo turco se sacó una de la galera para sobrevivir la última bala del cartucho. Bueno, tiene que tomar con la dama, nosotros tomamos el peón. El caballo, jaque. Caballo, jaque. Doblamos nuestra torre. Amenazamos con dar mate acá. Ya es imparable, digamos. Prácticamente mate. Podemos hacer esa también. Bueno, jaque. Corre acá.
Amenazamos jaque. A ver. Le hacemos un patroncito de mate, a ver. Jaque. Única se tiene que mover ahí el rey. Jaque. Toma. Jaque mate. O bueno, tiene que entregar la dama por la torre y el mate. Sería un mate del pasillo. Podría entregar la dama y sobrevivir una jugadita y media más. Buenísima, buenísima. Creo que podría haber hecho una mejor, o quizá no hubiese sido tan grave. A ver. Acá. Acá, cuando yo hago esa, él podría haber hecho esa jugada. Pero yo hubiese comido y me quedaba con una torre. Cuatro piezas, yo tengo cinco, pero es la torre de ventaja. Torre de ventaja. Torre de ventaja. Cambiamos las torres, tomamos este peón. Tenemos dos peones. Uno se puede convertir en un peón pasado. Interesante. Pero quizá hubiese durado un poco más el amigo turco con esa jugada. Pero no la vio. Dejó entrar con la dama y eso es peligroso. Y acá aguantó todo lo que más pudo. Quizá no estuve muy fino, pero bueno, hay muchos caballitos defendiendo, así que tiró esa magia, pero no le funcionó. Y acá se deja el mate. Ya está perdido, ¿no? Se rinde porque el jaque y tiene que entregar la dama en un mate espectacular. 1-0. Bueno. Me juegan eso. Yo siempre salgo con sistemas indios de rey. Indios de rey. Voy a retrasar esa jugada. Ahora sí. Voy con un sistema indio. Me gusta esa jugada. Me parece muy flexible. Muy flexi. Voy a hacer esa. Retrasando mucho mi desarrollo. Hay que decirlo también. Pero bueno. Voy a hacer esa jugada. Intentando meter un caballo central. Si no, no tocamos nada. Si no tocamos nada. Podemos hacer esa jugada. Creo. Quizá tendríamos que haber sido más precisos, pero me gusta cambiarle o cambiarle este alfil. Bueno.
Bueno, mi idea va a ser controlar siempre esa casilla. Bueno, creo que se está metiendo gratis en un quilombo acá el amigo. Tenemos este jaque, ¿no? Ganamos una pieza. ¿O no? Ay, maldito caballo. Maldito caballo. Lo que sí, el rey le quedó horrible. Voy a tratar de sacar ese caballo de ahí. Bueno. Logramos sacar el caballo de ahí. Y ahora vamos a tener un jaque. Jaque tiene que ir a defender. Pero bueno. Bueno. De suerte cielo majo. Cielo majo.
Bueno. Bueno, ¿qué juego ahora, no? Me dejó en Sudwan el amigo. Me dejó en Sudwan.
No me digas que querés jugar a ganar esto, amigo. Tabla. Tablas, tablas, tablas.